Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. Una enorme cantidad de mexicanas y mexicanos que vivían en los Estados Unidos no hace tantos meses han tomado la decisión de retornar a México antes de que los corran, antes de que les separen de sus hijos, antes de que les separen de sus maridos y su familia. ¿Cómo es el regreso a México? ¿Cómo se regresa a un pequeño poblado en las faldas del Popocatépetl después de haber vivido en Nueva Jersey? No hay conciencia del país, de las familias, de las comunidades sobre lo que les está ocurriendo espiritualmente frente a ese regreso. México los expulsó y ahora es Estados Unidos quien los expulsa de nuevo. ¿Cómo se vive esta doble expulsión? Para averiguar sobre esta realidad, Manuel Stills, ella es corresponsal de Liberación, periódico francés, ha venido haciendo una serie de reportajes muy puntuales que ilustran bastante bien esta dinámica. Hoy hablaremos con Emanuel sobre esta realidad, los mexicanos retornados a su país. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. Bienvenidos. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. Every day at sunrise, dozens of deportees gather on a block about 5 miles south of the border in Tijuana. Passers-by seeking plumbers, electricians, or construction workers for cheap pick them up from this spot. These men are trying to assimilate back into Mexico, an alien place for them. They're part of the largest deportation wave in American history. Many have families and homes in the U.S. But for now, many have given up trying to go back. Crossing has become too difficult. Smugglers are more expensive, border agents are more numerous. Some fear going to federal prison after repeat immigration violations. In recent years, U.S. immigration officials have been going after immigrants who committed crimes. But many deportees are guilty of no more than a traffic violation. Riojas migrated to the U.S. when he was 18. He started a construction business, hiring as many as 60 people at a time. When he was deported after a routine traffic inspection, he lost everything. The Casa was able to secure him a job at Telvista, a call center outsourcing company capitalizing on the number of bilingual deportees in Mexico. Riojas plans to work at Telvista until he can start a construction company like the one he had in the U.S. Emanuel, me da mucho gusto tenerte de nuevo aquí en Los Corresponsales. Has venido para hablarnos de otros temas, pero normalmente te toca poner el ojo donde nadie más lo está poniendo. Y en fecha reciente has estado haciendo reportaje sobre estos mexicanos retornados. Vamos a llamarlo así, la primera ola de retornados antes de que los corran. Y quiero hacerte varias preguntas justamente para que nos ilustres qué está pasando con ellos. Y comienzo preguntándote a qué regiones de México has ido, dónde has hecho visita para platicar con estos mexicanos que están de vuelta. Sí, pues estamos hablando de migrantes de retorno, como los llaman, ¿no? Deportados o retornos voluntarios, aunque la noción de retorno voluntario es relativo porque muchos regresan para acompañar a un familiar deportado justamente, ¿no? O para reencontrarse con sus hijos o para atender alguna emergencia familiar en México y de ahí ya no pueden volver. Es un reportaje que está en curso, que llevo un mes haciendo en algunos barrios de la Ciudad de México, de la zona norte, cerca del reclusorio norte, donde hay grupos de familias, grupos de mujeres que se organizan para platicar de sus experiencias como migrantes retornadas. Y también estuve trabajando en el estado de Puebla, que es un estado que ha tenido fuerte expulsión de migrantes. Muchos se fueron a Nueva York. Ajá, exactamente, en la zona de Nueva York, New Jersey, y en estos pueblos que están en el Valle de Atlisco o también en la Mixteca. Perdón, en estos pueblos que están en el Valle de Atlisco, entre otros, o en las faldas del Popocatépetl, del Iztaccíhuatl, donde los llaman pueblos fantasmas. Hay mucho trabajo hecho sobre el recorrido que hacen los migrantes mexicanos o incluso centroamericanos
y las dificultades por las que atraviesan, pero hay poco trabajo hecho sobre el regreso, sobre las dificultades del regreso. Déjame preguntarte primero, ¿cómo le hace una mujer que en Estados Unidos, digamos, se desarrolla profesionalmente en una cultura de mayor equidad, déjame llamarlo así, de equidad de género, cuando vuelve al pueblo fantasma en Puebla o cuando regresa a la colonia en Iztapalapa? Es muy importante que apuntes este tema de las mujeres, porque si el tema del retorno es está lleno de complejidades para los migrantes que vuelven a ser migrantes en su propio país por este fenómeno de retorno, las dificultades que enfrentan las mujeres son muy particulares, ¿no? Y yo he son mayores que las de los hombres. Son mayores, sí, son diferentes también, porque y eso vale para todos los migrantes que al migrar se convierten en un sostén de su familia y adquieren una cierta independencia económica, bueno, en particular las mujeres, ¿no? Y es un fenómeno, la migración las empodera, ¿no? Les da autonomía, les da autonomía y se desarrollan en planos en los que a veces no se habían desarrollado antes, ¿no? En un nivel social, traban relaciones en el trabajo, incluso el fenómeno de sindicalizarse, por ejemplo, o de adquirir una voz al nivel político, social, en organizaciones sociales. Y de golpe regresan y encárgate de las tortillas. Tenían esa potencia, digamos, esa potencia económica también de alimentar y dar recursos a su familia que se quedó en México, y al regresar, digamos, no necesariamente las mujeres regresan con un gran patrimonio, ¿no? Todo este dinero que han ganado allá ha sido una fuente de remesas aquí, y regresan y se vuelven dependientes y las vuelven a confinar en roles tradicionales de mujer, de mamá, de cuidado de la casa, de ser la nuera, de ser la esposa, y de alguna forma todo este desarrollo personal, profesional que habían logrado se pulveriza al llegar a México. Hay familias, digamos, donde los hijos nacieron en Estados Unidos, tienen la nacionalidad, hablan más inglés que español o de plano no hablan español y tienen que regresar a estas poblaciones. ¿Cómo les va a los niños? Exactamente, es otro tema muy sensible. Hay una infinidad de situaciones familiares, ¿no? De configuraciones familiares, padres aquí, niños ahí, los dos padres aquí, los niños ahí. O sea, hay todo tipo de situaciones. Creo que cada familia que entrevisté es una situación familiar distinta. ¿La escuela cómo recibe esos niños? Y estos niños que llegan, recuerdo que en un pueblo, en las faldas del Popocatépetl, de Alticán, me platicaba la maestra de la escuela secundaria y me decía los extranjeros, los migrantes. O sea, estos niños nacidos allá de nacionalidad americana, que todavía a veces no han tramitado su doble nacionalidad mexicana, los ven como los que llegan de fuera, ¿no? Y ellos mismos tienen estas dificultades de adaptarse porque dicen, yo no quiero estar aquí, yo he crecido, mi país es Estados Unidos, yo vine porque mis padres me trajeron, pero voy a hacer todo mal y voy a estudiar mal y voy a hacer todo mal porque lo que quiero es regresar allá. Y algunos de sus hermanos no pueden regresar allá porque nacieron en México. Eso pasa también. Entonces, hay familias partidas por la doble nacionalidad. Todas estas familias son partidas. Todas estas familias tienen una fisura, una ruptura, porque incluso algunos que están acá tienen el corazón allá, al revés. O sea, es muy, muy complicado. Es una pregunta difícil de responder, pero necesito hacerla. ¿Tú ves a México, sus instituciones, ahí a nivel municipal, los apoyos del gobierno federal, desarrollándose para cachar a esta migración? Porque estos que han salido de Estados Unidos no son los que Donald Trump está expulsando de Estados Unidos, son más bien la avanzada. Y claramente lo que pase con ellos va a marcar un patrón para los que vienen después. Te pregunto de nuevo, ¿ves al gobierno mexicano listo para cacharlos? Es una emergencia social y todos los expertos de este tema que he entrevistado o los programas existentes demuestran que México no está preparado para esta emergencia. Los programas oficiales que se han puesto en marcha, en particular de una manera un poco más vanguardista en la Ciudad de México, que tiene programas más destinados a estos migrantes de retorno, atienden
problemas que no son realmente los problemas que se encuentran los migrantes que retornan. Se imaginaron desde el escritorio los funcionarios. Y tienen una retórica idílica de bienvenido a tu país, este es tu país, y contrasta fuertemente con la sensación que ellos tienen cuando llegan de que les han arrancado a su vida allá, les han arrancado a sus hijos, y llegan con una bolsita, hay que verlos llegar al aeropuerto, con una bolsita que tiene una botella de agua, no tienen ningún efecto personal, han dejado todo allá, y entonces llegan y su preocupación no es el que les ofrece los programas de te vamos a ofrecer un trabajo en un call center. Ellos, digamos, todos estos programas son asistenciales. O una beca en la Universidad Nacional Autónoma de México. Son asistenciales y enfocados a darles un empleo, como si fuera su primera preocupación. Es una preocupación, pero no es la primera. La primera es recuperar lo que han dejado allá en muchos casos, ¿no? Incluso en casos que pueden ser de retornos voluntarios, no es conseguir un empleo, sino que se les reconozca las capacidades profesionales que han adquirido allá y que se les pueda dar una orientación profesional que no sea algo donde no se reconoce sus capacidades, ¿no? Apelo a tu sensibilidad de periodista. ¿Recomendarías que la primera ventanilla fuera un batallón de psicólogos hablando con ellos para a partir de ahí determinar cómo reconducirlos en el regreso? Es lo que recomiendan los expertos en ese tema, de que la recepción no sea burocratizada, porque estas personas son héroes realmente y deberían ser tratados como tal. Ellos han sostenido durante años lo que es la economía de México al enviar 24,000 millones de dólares de remesas cada año, ¿no? Y lo que apuntas también en ese apoyo psicológico que no se está dando cuando realmente lo que ellos necesitan aquí, cuando llegan en un estado en riesgo de grave depresión, es primero sanar y primero emprender una senda de reconciliación con su país, porque el primer país que los ha expulsado no es Estados Unidos, es México. Es una doble expulsión. Incluso cuando se han ido voluntariamente o incluso cuando han regresado voluntariamente, tienen que reconciliarse con México. Ahora, ya hablé del gobierno, cierro con una última pregunta. La familia que les recibe de nuevo, la familia que les acoge de nuevo. Me ha tocado hablar con algunos y dicen, la primera semana, la segunda, me trataron como un rey, pero a partir de la tercera semana era yo un bulto, una maceta más en la casa. Exactamente, sí. Lo que ocurre con estas familias, y afortunadamente en México hay un gran sentido de la familia y de la solidaridad y del apoyo comunitario también en las propias comunidades, es que hay más allá del primer abrazo y de esta efusión que puede ser el reencuentro, ¿no? De efusividad. Exactamente. Después de unas semanas se descubre no solo que la persona que regresa ha cambiado, pero él mismo está en un proceso de tensión con su país, con su familia, porque su mentalidad ha cambiado y lo que espera de la vida, lo que espera de un trabajo, también ha cambiado, ¿no? Incluso con el idioma o el manejo de los pesos hay problemas a veces. Había una señora... La moneda, hablan en dólares todo el tiempo. Exactamente, y no tienen la sensación del valor del peso, ¿no? Y había una señora que me decía, yo me pasaba la vida hablando en inglés, ¿no? Y decía, excuse me, en la calle, ¿no? Y sus hijos le decían, aquí no es excuse me, es permiso. Entonces ella no podía, ¿no? Decía, excuse me, permiso, ¿no? O sea, se quedan con unas referencias culturales, sociales, identitarias que son muy, muy distintas. Bueno, pues me queda claro, no estábamos preparados para el fenómeno Trump, no lo estamos para el fenómeno del retorno de nuestros paisanos, y más vale que hagamos que las manecillas del reloj avancen rápido, porque no es justo para ellos ni para México no dar una respuesta a la altura, moralmente a la altura. No sabes cuánto disfruto y admiro tu periodismo. El rigor que impones, el método que impones, permite observar de frente estos fenómenos y desde luego no solamente mover conciencias, sino espero también mover políticas. Gracias, Emanuel. Muchas gracias. Gracias a usted por habernos permitido entrar a su hogar esta noche. Los corresponsales, este espejo en el que se refleja el mundo y México también. Próximo miércoles, Canal 13, el mismo horario.